Estados Unidos, el país más influyente de la Tierra. Antecedentes. Antes de abarcar el tema, conozcamos un poco su historia. La historia económica de los Estados Unidos tiene sus raíces en los asentamientos europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Las colonias norteamericanas progresaron desde economías coloniales marginalmente exitosas a 13 pequeñas economías agrícolas independientes que se unieron en 1776 para formar los Estados Unidos de América. En 230 años, los Estados Unidos crecieron hasta convertirse en una economía inmensa, integrada e industrializada que suma más de un cuarto de la economía mundial. Desde el primer cuarto del siglo XX, en 1925 aproximadamente, la renta per cápita nominal de los Estados Unidos superó la de Gran Bretaña y los demás países europeos. En el periodo más reciente de los años 1940 a 1975, se caracterizaron por un rápido crecimiento del PIB y la renta per cápita que afectó bastante igualitariamente a todos los niveles de ingreso. De 1980 al 2000 se ha registrado un aumento de la renta notable del 20% más rico, deteriorándose ostensiblemente la situación económica del 20% más pobre, hecho que ha sido ampliamente discutido por economistas. Para el 2008, las ganancias corporativas cayeron 250 millones de dólares y el sector financiero disminuyó sus ganancias a 178 millones de dólares. Las causas son un menor gasto de los consumidores durante este segundo semestre y una menor demanda internacional de los bienes y servicios estadounidenses. Análisis del PIB. La economía americana se basa fundamentalmente en los servicios. El sector terciario representa más del 3/4 del PIB y emplea más del 80% de la mano de obra. Las ventas minoristas cayeron el 1.1% en marzo del 2016 con respecto al marzo anterior. Los declives se registraron desde electrodomésticos, muebles y vestidos. Esto se debe a que los consumidores, que representan el 70% de la actividad económica de los Estados Unidos, están teniendo mayor cautela en sus gastos, ya que son afectados por la debilidad del mercado laboral y el pronunciado declive del patrimonio inmobiliario. Comportamiento del desempleo y su impacto en los sectores económicos. El comportamiento del desempleo. La tasa de desempleo, que era del 4.6% a inicios de la crisis en el 2018 y llegó a acercarse al 10% a finales de este mismo periodo, se ha reducido hasta alcanzar el 4.8% a diciembre del 2016. Este comportamiento se ha evaluado por grupos. La tasa de desempleo para varones adultos de 16 años o más es del 4.4%, para la población de raza blanca del 4.3% y para los asiáticos del 2.6%, para las mujeres adultas del 4.3%, jóvenes de hasta 19 años del 14.7% y para la población negra del 7.8%. Su impacto en los sectores económicos. La agricultura representa únicamente el 1.3% del PIB americano y emplea a 1.6% de la población activa. El sector industrial representa más del 20% del PIB e incluye una gran variedad de actividades. Las más importantes son la fabricación de maquinarias eléctricas y electrónicas, de productos químicos y maquinaria industrial, así como el sector agroalimentario y automotriz. Análisis de divisas. Una de las mayores ventajas de invertir en Estados Unidos es su moneda, la moneda americana. El dólar estadounidense es la moneda oficial de los Estados Unidos de América. Aunque la emisión de esta clase de dólares solo se hace en los Estados Unidos, 14 países americanos más usan el nombre de dólar para su moneda. Otras naciones como Ecuador, El Salvador y Panamá
por medio de ratificaciones y acuerdos o como sustitución de un circulante propio debilitado, lo han elegido como moneda oficial y medio legal de pago. Otro de los principales atractivos de invertir en los Estados Unidos es su gran influencia en los mercados de tasa de cambio. El mercado de cambio nos permite comprar y vender divisas para así obtener ganancias en diferentes tipos de cambio. Actualmente, todas las divisas del mundo están sujetas entre sí, según los flujos de capitales, lo que hace variar las tasas de cambio y las cotizaciones mundiales. Por mucho tiempo, el dólar fue el pilar de la economía mundial, siendo este la base para los tipos de cambio y cotizaciones mundiales. Aunque ahora hay un gran movimiento en el euro en este delicado mercado del mundo de las tasas de cambio. En un día se comercializan en los mercados de divisas del mundo unos 5 billones de dólares, equivalentes a una tercera parte del PIB anual de los Estados Unidos. Una de las características principales del mercado de cambio es el alto volumen de transacciones que se mueven a diario. Comportamiento del dólar. Estadística del 2012 al 2016. En esta estadística observamos el movimiento del dólar cuesta abajo a diciembre del 2016. A pesar de esto, el dólar sigue siendo la moneda más usada, el 44% de las transacciones. El euro ha sufrido el impacto de la crisis, aunque figura como la segunda divisa a nivel global, pero hay muchas otras monedas que están entrando en este escenario. Las monedas que llamamos países emergentes, entre ellos la moneda de México, Brasil y por supuesto la de China. Observamos el histórico de cambio desde el 2010 a la actualidad, donde se refleja una mejora en el mercado de la tasa de cambio comprobado con el mercado europeo de diciembre del 2010 al diciembre del 2016. Comportamiento de la deuda externa. La deuda gigantesca de los Estados Unidos. Se estima que la deuda pública de los Estados Unidos llega a más de 14 billones de dólares. China tiene casi el 1.2 billones en dólares en bonos de tesoro. El déficit es presentado en efectivo en lugar de un criterio de devengo, aunque el déficit devengado proporciona más información sobre las consecuencias a largo plazo de las operaciones anuales. El déficit presupuestario del gobierno federal no debe ser confundido con el énfasis comercial, que es la diferencia entre las importaciones netas y las exportaciones netas. Las series de valores del gobierno estatal y local emitidos por los gobiernos estatales y locales no son parte de la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Análisis de la balanza comercial. Exportaciones. Durante los últimos 5 años, las exportaciones de los Estados Unidos han disminuido a una tasa anual del -3,49%, de 1.34 billones de dólares en el 2011 a 1,42 billones de dólares al 2016. Las exportaciones más recientes son lideradas por la exportación de maquinaria y aparatos mecánicos, que representan el 11.1% de las exportaciones totales de los Estados Unidos, seguidas por el refinado de petróleo, que representan el 4.35%. Los principales destinos de exportación de los Estados Unidos, valorados en miles de millones de dólares. En el primer lugar estaría Canadá, seguido de México, China, Japón y el Reino Unido. Los principales productos que exportan los Estados Unidos, valorado en miles de millones de dólares.
Su principal producto de exportación son maquinarias y coches, seguido del petróleo refinado, piezas y repuestos automotriz y circuitos integrados. Importaciones. En 2016, los Estados Unidos importó 2,21 billones de dólares, lo que lo convierte en el importador más grande del mundo. Durante los últimos 5 años, las importaciones de los Estados Unidos han tenido un descenso a una tasa anual de menos 2,79%, de 2,06 billones en el 2011 a 2,21 billones en el 2016. Las importaciones más recientes son lideradas por combustibles que representan el 7,84% de las importaciones totales de los Estados Unidos, según de los automóviles que representa el 4,9%. Observamos una tabla de las importaciones y su evolución en todas las posiciones arancelarias. En primer lugar se encuentran los reactores nucleares, seguidos de maquinarias y aparatos electrónicos, combustibles minerales, vehículos automóviles, productos farmacéuticos, instrumentos y receptores, perlas naturales, muebles y mobiliario y productos químicos. En esta estadística podemos observar de manera más detallada el movimiento de cada una de las mayores importaciones de los Estados Unidos con un análisis del 2012 a la fecha. Principales países desde donde importa los Estados Unidos. Los 5 principales países desde los cuales Estados Unidos importó bienes durante este periodo de tiempo, del 2012 al 2016, en mayores cantidades de porcentajes, serían China con el 19,5%, Canadá con el 14,2%, México el 11,8%, Japón 6,3% y Alemania con el 4,3%. Observamos una tabla con los países de mayor movimiento en cuanto a las importaciones de los Estados Unidos, en un periodo comprendido del 2014, 2015, 2016 y lo que va del 2017, liderados por China, Canadá y México, con sus respectivos movimientos. El impacto de las exportaciones e importaciones en la economía estadounidense. Definitivamente los Estados Unidos tienen miles de razones por el cual invertir en su economía. De hecho, los Estados Unidos es la segunda mayor economía de exportación en el mundo y la octava economía más compleja de acuerdo con el índice de complejidad de economía. En 2016 los Estados Unidos exportó 1,42 billones e importó 2,21 billones, dando como resultado un saldo comercial negativo de 783 miles de millones. En 2016, el PIB de los Estados Unidos fue de 18,6 billones y su PIB per cápita fue de 57,5 miles de millones. Para la economía estadounidense, el comercio exterior tiene un peso inferior a la de otros países desarrollados. Las exportaciones representan el 8,5% del PIB, el porcentaje más bajo dentro del conjunto de los países de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los transformados metálicos y la maquinaria industrial de todo tipo, junto con las producciones agrícolas, forestales y minerales, son las principales partidas de exportación, mientras que la importación, el 11% del PIB, se halla diversificada, figurando a la cabeza las materias primas y los combustibles fósiles.
Perspectiva de la economía en los Estados Unidos de América. En el caso de los Estados Unidos, las proyecciones de crecimiento son más bajas que el presente año, principalmente porque se presume que la política fiscal será menos expansiva de lo previsto. La mayor economía del mundo se está viendo afectada por problemas que van desde una población envejecida hasta un bajo crecimiento de la productividad. La economía de los Estados Unidos es una economía mixta y capitalista, que se caracteriza por sus abundantes recursos, además de ser un grande en las importaciones de bienes a nivel internacional.